Panorama, y como lo hemos venido sosteniendo desde el inicio del programa, pues estamos en un momento sumamente difícil para el país, un país enfrentado, polarizado y todo esto centrado en lo que es el tema electoral. Por esa razón, en este momento tenemos dos invitados para tratar precisamente este tema, encontrar los argumentos detrás de estas dos posiciones que en este momento se han instalado precisamente en el Perú. Por un lado, el basta ya, para que de una vez se proclame, y por otro lado, la búsqueda de la verdad electoral. Nos están acompañando en ese sentido, pues, el economista Daniel Córdoba, quien viene en nombre del Instituto Invertir Libertad, y también el experto en Derecho Electoral, el señor Martín de Acevedo. A los dos, muy buenas noches, gracias por acompañarme. Buenas noches, Roxana, a tus órdenes. A ver, empezamos con usted, señor Acevedo. Buenas noches. ¿Por qué el basta ya? ¿Por qué no esperar a que todos los que han participado en este proceso electoral pues puedan quedar satisfechos, ¿no?, con un trabajo bien hecho respecto a todos los datos? Por una cuestión muy sencilla. Desde un principio se ha imputado fraude, y el que imputa o el que lo propone tiene que probar. Y eso, en la recta final ya del Jurado Nacional de Elecciones, se ha disminuido sustancialmente. De modo que estamos a más o menos, si el jurado trabaja a 2 turnos, de aquí desde el día lunes de mañana, estará viendo un promedio de 20 expedientes diariamente, 10 en la mañana, 10 en la tarde, y al cabo de 7 días o 8 días útiles o hábiles, o que haga audiencias, o que haga audiencias, exacto, porque también está trabajando sábado y domingo, terminaría. Si no es así, se correría hasta el doble de tiempo por una razón bien sencilla. Hay 254 expedientes arriba, de los cuales de ellos 165 han subido sin ningún tipo de sustento, de modo que eso se van a acumular, como decimos los abogados, en una pila suficientemente estudiados, y van a ser declarados improcedentes por extemporáneo. Señor Córdoba, a bueno, ver. Yo lamento, he visto muchos nombres ahí de amigos demócratas que no, parece que no quieren la verdad, ¿no? O sea, lo que queremos es la verdad electoral, no queremos otra cosa que la verdad y transparencia, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones está absolutamente deslegitimado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones está validando la trampa y es parte de la trampa en este momento. Ya no confiamos en ese jurado. Que un magistrado haya renunciado de la manera en que ha renunciado, ¿no?, es un escándalo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero anunciar que hay una página web donde todo el mundo va a poder entrar a ver las actas, a ver análisis que se han hecho, ¿no?, que se llama pruebasdefraude.com. Pruebasdefraude.com. Porque eso es un punto importante, porque lo que se sostiene desde distintos lugares es no hay pruebas. Hay sospechas, pero no hay pruebas, y sobre la base de sospechas no se puede estar avanzando. A ver, para que hayan pruebas se tiene que tener la información. ¿En qué ha consistido el fraude que nosotros hemos identificado en algunos lugares del Perú? Ha sido un fraude focalizado, no masivo, ¿de acuerdo? En algunos lugares lo que se ha hecho, se ha suplantado identidades, se han falsificado firmas, pero ¿por qué se ha hecho esto? Para llenar las actas y traicionar el voto popular. Tenemos nosotros en el cuadro que ustedes han hecho de manera muy Sí, podemos empezar primero a ver con el cuadro. No sé si me permiten primero el no. cuadro inicial. Este es simplemente una muestra. Así es, una muestra que con el señor Acevedo también ha tenido acceso a esta un información. número. No sé si podemos verlo en la pantalla, porque es el primero cuadro usted del nos ha señor. hecho llegar, ya es una síntesis de la síntesis, ¿no es No, cierto? a ver, nosotros se han identificado 1.897 actas irregulares en contra de Keiko Fujimori y solamente 64 en contra de Pedro Castillo. 1.009 actas altamente sospechosas. Que esa es otra cifra. Claro, altamente sospechosas en contra de Keiko Fujimori y 21 solamente en contra de Pedro Castillo. En ese cuadro es una muestra de 338 actas aproximadamente, ¿no? En donde, ¿qué cosa vemos? Vemos que en primera vuelta Keiko Fujimori compitiendo... A ver si ponemos el otro cuadro que ya sí, está el otro cuadro es más, ustedes han hecho un gran trabajo ahí, Rosana, porque sintetiza bien. Vemos que en primera vuelta... sobre la base de estas 300 actas... Sí, 330 y tantas. En estas actas sumadas, Keiko Fujimori en primera vuelta, compitiendo contra 17 candidatos presidenciales, obtiene 1.645 votos. En segunda vuelta obtiene 1.015. ¿no? Y el candidato Castillo, ¿no?, recoge entonces todos los votos de todos los otros candidatos, más
casi el 98%, 97% de los votos nulos de primera vuelta. Es decir, esto de acá es tan improbable, ¿no?, como sacarte la tinga 5 veces seguidas si la juegas a partir del día de mañana. Entonces, el tema es acá que estas actas tienen que analizarse, porque ¿dónde son además? El tema de los blancos y nulos, ¿no? En el caso de los nulos se mantiene más o menos en una diferencia de 29%, pero en el caso de los blancos, de acuerdo a las actas que ustedes han detectado, habría en la primera vuelta, en esas zonas, en esos distritos, hay 13.193 y en la segunda vuelta 332. Sí, o sea, los blancos desaparecen prácticamente, ¿no? O sea, han llenado pues las actas, o sea, esto está claro, y lo que tenemos que hacer es probarlo, y para probarlo se necesita la información. La actitud del Jurado Nacional de Elecciones, y con eso termino, sí, la actitud del Jurado Nacional de Elecciones en este momento es de no ejercer la justicia electoral. Es decir, no, esto, valido el voto y que vaya pues a la justicia penal, ¿no? Para ver. Okay. Entonces, eso es absolutamente poco transparente, y lo que exigimos es una auditoría internacional para que eso se pueda dilucidar. Vamos también por parte del tema. Señor Acevedo, de estas cifras, por lo menos sobre todo el tema de los blancos, que de 13.000 en primera vuelta, en la misma zona, en el mismo lugar, en las mismas mesas, pasen a la segunda vuelta a 332, como que genera sospechas serias. ¿A usted cuál es su impresión? Ninguna, absolutamente ninguna de esas cifras tiene valor si no viene aparejado de la prueba respectiva. Lamento que el señor Córdoba no sea abogado, para que sepa que si ha querido probar esta cantidad de cifras y esta cantidad de actas, ha tenido que generar, como los abogados sabemos, desde la mesa de votación, cuando se produjeron ellos, porque asumir ahora, 3 semanas después, 21 días después, que las Fuerzas Armadas y Policiales que cuidaban el local, los miembros de mesa que han sido elegidos aleatoriamente hace 6 meses y tuvieron un mes para impugnarlos y tacharlos de imparciales, estos señores han sido al cabo de las 7 de la noche, según su narración, sin ningún tipo de prueba nuevamente, han sido arrimados a un costado para hacer llenadas las actas en estas cifras y en estas cantidades, sin ningún valor probatorio. Claro, pero a lo que yo voy es como que tú detectas, ahí hay una fiebre. Esa fiebre debería llamar la atención en un cuerpo humano, una fiebre alta. ¿La cifra de los blancos no le genera a usted alguna sospecha de irregularidad, por ejemplo? No, ninguna, en la medida en que no se le... No por el tema probatorio, de ese comportamiento, ¿no le parece suspicaz, por decirlo de alguna manera? Seguramente, pero si no viene aparejado de pruebas, no tiene asidero legal, como decimos los abogados. No hay forma de revertir esta situación. Por ejemplo, termina diciendo, ¿no?, el señor Córdoba, que finalmente vamos a ir a una auditoría internacional en el mismo tema de un ejercicio abusivo de su derecho a impugnar. ¿Por qué? Porque tienen estos 21 días y ahora quieren 10 más, cuando la propia OEA, ayer, anteayer, el día de hoy, ha dicho: nosotros en el Perú hemos visto un proceso electoral impecable, sin cuestionamientos. No tiene nada que ver con el caso de Bolivia, donde los resultados no podían evidenciar la diferencia entre Mesa y Morales, los dos candidatos en cuestión. Acá no ha habido tal cosa. Ahora, hay un tema de tiempos y los plazos dicen hasta el tercer día, ¿no es cierto? 72 horas. Y esto hoy ya pasó, o sea, es largamente. Decir, el violador no lo encuentras en 3 días, lo encuentras el 4º o 5º día, ¿no? Entonces que salga libre, pues, porque el plazo te decía, tienes que encontrar la trampa en 3 días, ¿no? Disculpen, no la encontramos en 3 días porque la trampa, el método boliviano, porque son los amigos bolivianos los que nos han dicho, han hecho exactamente lo mismo que en Bolivia, es decir, y además estas actas son, hemos encontrado, qué casualidad, Chota, qué casualidad, en Cusco, en distritos y provincias, ahí está toda la información en esta página web que puede entrar cualquier peruano, ¿no? Entonces el señor recurre al típico recurso del socialismo del siglo XXI para justificar persecuciones políticas, para justificar fraudes, que son las leguleyadas. Es decir, la Constitución está por encima de cualquier reglamento de tiempo, etcétera. La verdad está por encima de cualquier tema. Y no, lo que nosotros queremos hacer, con eso termino otra vez, es invocar al presidente Sagasti, al canciller Alan Wagner, a que solicite que por transparencia y por conciencia soliciten la auditoría de la OEA y no sean cómplices de un presunto
fraude, porque el Jurado Nacional de Elecciones ya no es un ente que nos genera confianza. Por eso, pero nuevamente, y entiendo el plazo no debería de considerarse, eso sería un cambio en las reglas de juego, que es sumamente importante porque es algo que, digamos, no se debería echar mano con tanta facilidad de eso. De acuerdo a los juristas renombrados que han hablado por Fuerza Popular en su momento, ¿no? La Constitución, ¿no?, está por encima de ese reglamento. Y además, el Jurado Nacional de Elecciones está obligado a ejercer justicia electoral. Es decir, el jurado no tiene que esperar reclamos solamente. Puede de oficio ir y mirar, bueno, acá hay algo extraño, voy a ver. ¿Por qué no se abre la información? Si se abre la información y se llega, y para tener pruebas tiene que abrirte la información. Si te ocultan la información, te están ocultando pruebas. Por eso. Ahora, tratándose de un margen pero tan estrecho, en el que está, pues, tiene al país en una situación tan polarizada, esa concesión de la revisión, solamente esas 330 y tantas actas, ¿no sería posible en aras de...? Gracias, Roxana. Estamos hablando del resultado final ahí, ¿no? De una fuente oficial, 44.058 votos. Aquí no hay ninguna fuente oficial. Esta no es una fuente oficial, estas cifras no son de ninguna fuente oficial. No, por supuesto. Yo no le interrumpí al señor, okay. Esta no es de ninguna fuente oficial y lamento entonces nuevamente que el señor, no siendo abogado, no traiga siquiera una sola prueba. Dice y repite lo que todos ellos han dicho durante estas 3 semanas, que la Constitución está por encima de todo. Por supuesto que sí. La Constitución, por ejemplo, prohíbe que se cambien las reglas de juego, estoy hablando en simple para que el señor me entienda y el público también, se cambien las reglas de juego cuando el partido ya ha empezado. Imagínate que esta tarde, Perú-Venezuela, alrededor de los 90 minutos, ya el penal ya no se patea de los 12 pasos, sino de los 8 pasos. Eso es absurdo. Después, decirle al presidente de la República, sobre la base de la Constitución, decirle al presidente de la República, mañana dice, ¿no?, usted pida a la OEA que venga a hacer una auditoría de esta naturaleza que nunca se ha dado. El presidente de la República, artículo 118 de la Constitución, señor Córdoba, no tiene esa facultad, no tiene esa competencia. Si eso ha ocurrido en Bolivia, es porque ahí los resultados sí, evidentemente, no estaban a 44.000 votos. No había una diferencia sustancial y evidente entre Mesa y Morales. Y acá sí hay eso. La OEA además lo ha dicho. No se ha retirado la OEA, cada día sigue precisando, no vas a necesitar ir a buscarlo en Palacio de Gobierno mañana, ni en Estados Unidos, en Washington, la próxima semana. ¿Por qué razón, Roxana? Por una cuestión bien simple. La OEA no va a venir, es inaudito, han dicho ayer funcionarios de la propia OEA, y en la mañana he estado en otro medio de comunicación con el embajador de Rivero, y dice, eso jamás se ha producido. Cuando la OEA va a un sitio y levanta su informe correcto, porque no ha encontrado observación, no tiene por qué regresar más. Yo creo que el señor no sabe mucho de fútbol, ¿no? Porque Perú clasificó al Mundial justamente por una irregularidad que cometieron en Bolivia, paradójicamente, ¿no? Y por eso se le quitaron los puntos a Bolivia, y Perú clasificó al Mundial por un reclamo legal. Entonces, si hacemos el símil con el fútbol, esto es parecido. Es decir, lo que tenemos es un Jurado Nacional de Elecciones que evidentemente está actuando de manera parcial, ¿no? Tenemos a un gobierno que ha actuado, ¿no?, de una manera, digamos, poco neutral desde el punto de vista político, ¿no? Yo no quiero pensar que detrás de los comunicados de otros países hay gestiones de Cancillería, ¿no?, para un poco lavar la trampa que se ha hecho. No quiero pensar eso. Lo que quiero pensar es que va a haber una reacción de el embajador Wagner y del presidente Sagasti, porque esto está en la Carta de la OEA, es decir, no, el señor es abogado, pero parece que no conoce de derecho internacional, porque en la Carta de la OEA está claramente establecido que se puede solicitar eso. La misma misión, que mañana va a haber una reunión con la misión, nosotros, va a haber una delegación a Washington también, se le va a solicitar, se le va a exigir a la misión que haga bien su trabajo, porque ese comunicado es inaceptable. Es inaceptable porque está, digamos, parcializado. Entonces, lo que se le va a exigir a la misión es que solicite la información para demostrar que esas actas, solamente estas actas, que son 300 de mil y pico, ¿no?, voltean el sentido de voto, le quitan 63.000 votos a el candidato Castillo y sería ganadora Keiko Fujimori. Entonces, abramos la información, no estemos detrás, que el plazo, ¿no?, para tapar la trampa, porque lo que quieren es tapar la trampa recurriendo al de Buleyadas, ¿no?, y abramos la información
y tengamos un gobierno legítimo. Si después de esa auditoría resulta que no hay actas fraguadas, que el señor Castillo es elegido presidente, en buena hora. Usted nos pidió este cuadro, señor de Acevedo. Sí, yo les mostré. ¿Por qué es importante este cuadro? Este cuadro es como están las cosas a 21 días después de la consulta popular del domingo 6 en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí podemos ver en la segunda línea 165 improcedentes por el plazo. Tú preguntabas del plazo y el señor nos atribuye las leguleyadas. No, pues señor, el plazo, perdón, señora Roxana y señores del público, el plazo está establecido en la norma. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un reglamento sobre el plazo. 3 días dice la Ley Orgánica de Elecciones y el reglamento de los jurados electorales especiales sostenía hasta las 8 de la noche. Por ese público, ¿por qué el plazo, la formalidad tiene que estar por encima de lo que se ha estado diciendo estos días, el fondo? Por una cosa bien simple que ahora lo van a entender. Por esa verdad versus el formalismo. Así es, mire, por una cosa bien simple que ahora lo van a entender con un ejemplo de 48 horas y 24 horas. En el derecho hay forma y hay fondo que se tiene que probar. Acaba el Poder Judicial de rechazar la acción de amparo de su colega Villestein por falta de requisitos de forma. Acaba el Poder Judicial de rechazar el habeas data de Domingo García Belaúnde, nada menos colega del señor, abogado mucho más prestigioso que todos nosotros aquí juntos, por cuestiones de forma y de fondo. ¿Qué ha pasado? El señor Villestein le reflejaron las cifras de la OMPE, el resultado oficial, versus la norma que está en la Ley Orgánica de Elecciones, donde se precisa en qué casos procede la nulidad de un proceso electoral. No aprobado con cifras, no hay los 2/3, no lo va a haber porque no se ha producido y fue rechazado liminarmente. Ahora, pueden apelar y van a apelar seguramente para perder tiempo. Y el señor Domingo García Belaúnde ha dicho: tráigase la información que está oculta, según el señor Córdoba, ¿no? Tráigase la información. ¿Y sabe qué les han dicho para rechazarle antes de ayer su acción de amparo? Oiga, señor, primero tráigame su solicitud que ha hecho a la OMPE, formalismos, leguleyadas, dice el señor. Exactamente. Formalismos. Tráigame su resolución, el Poder Judicial. Entonces aquí vamos a hacer caso. Si no hacemos caso ni al Jurado Nacional de Elecciones ni al Poder Judicial que le dice, tráigame su solicitud presentada a la OMPE donde le ha pedido usted esa información. Tráigame. Como no lo ha adjuntado, lo rechazó. Y si no le vas a hacer caso luego al Poder Judicial, ahora te quieres ir a la instancia internacional. Bueno, el presidente de la República, estamos aquí, no se puede meter en el proceso electoral, señora Cueva, porque todavía no ha terminado. Por cosas menores ellos lo quisieron llevar al paredón al presidente de la República por no respetar la... Ahora, permítame que el señor Córdoba también haga uso de la palabra porque le hemos dejado bastante. Esa es la manera pues en que el socialismo del siglo XXI, en Cuba hay elecciones, ¿no? O sea, siempre gana el mismo partido, ¿no? En Nicaragua ha metido presa a una de las candidatas, a varios candidatos presidenciales. En Bolivia, ¿no? Hay persecución política, ¿no? Es el modelo, y ahora, esto no se hace de manera arbitraria, lo que hacen son normas, leyes, ¿no? Que justifican la persecución política. Que no se haga el abuso de la norma. Exacto, el ejercicio abusivo del derecho. No, lo que nosotros estamos viendo es que el Jurado Nacional de Elecciones no está ejerciendo su rol de tribunal electoral, no está siendo imparcial, no está investigando evidencia, de oficio deberían hacerlo, ¿no? Y está rechazando simplemente a la mala absolutamente todos los reclamos, ¿no? Porque está, desde nuestro punto de vista, ya absolutamente parcializado, ¿no? Y eso está totalmente deslegitimado, y lo que hay que hacer ahora es acudir a otra instancia. Esto es algo que pasó en Bolivia, la trampa ha sido la misma, decir que por formalismos no se va a respetar el voto popular es básicamente una confesión de parte prácticamente, no es decir, ¿saben qué, señores? No investiguen, ¿no? Porque de repente encuentran la trampa, ¿no? Porque tenían un plazo, porque no, eso es inadmisible, y no hay que ser ni abogado para tenerlo claro, hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Y un poco de amor hacia el Perú y la verdad, ¿no? Ahí están las cifras, Roxana. Ahí están las cifras. No, pero yo digo, ¿es posible encontrar una ventana de encuentro en el que se diga, sé que es difícil y probablemente esté, como dirían en la calle hablando, pues cosas sin mucho sentido en términos legales, una ventana en que se diga, ok, en aras de esta paz social, revísese este pedido,
O sea, evalúese el tema de fondo de este pedido. No se están pidiendo las 80.000, se están pidiendo ya ni siquiera 1.000, están pidiendo 330 y tantas. Esa posibilidad, ¿por qué la ve tan imposible, tan cerrada? Entiendo lo del plazo y todo, pero me refiero, dada la situación excepcional. Claro que sí hay una posibilidad. La única, el camino, es que como están argumentando, lo tienen que probar. Se presentarán ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad, se presentarían ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad, y aquí están las pruebas del fraude, del cohecho, de la violencia, para que ese día los ciudadanos, desde la instalación, durante la votación y en el escrutinio, fueron llevados a votar contra su voluntad, llevados a votar por la fuerza, llevados a votar manipulados. Eso nunca se ha demostrado. Y si no se logra demostrar, obviamente, ni las autoridades nacionales ni las internacionales, porque ya también la OEA ha dicho, oiga señor, yo no voy a ser un árbitro internacional, por el derecho internacional, que también lo conozco, y por el principio de reciprocidad, de autonomía y soberanía de los estados, nosotros no vamos a inmiscuir en un tema interno tratando de ser árbitros, aun cuando nos los pidan, y no corresponde al presidente de la República, porque rompería el principio de neutralidad, que es el que no terminé de decir en mi intervención pasada. Ese sería el único camino. Y para ese camino, incrementar estas cifras, no hay más otro derrotero. La autoridad a la cabeza del sistema electoral, con el Jurado Nacional de Elecciones a la cabeza, tendrá aquí 2 semanas como máximo para terminar de resolver esta historia que la quieren prolongar más. Palabras finales. La única manera de tener las pruebas, Rosana, es con la información. Es decir, si el jurado y la OMPE te niegan el acceso a las pruebas, están ocultando pruebas, ¿no? Y están siendo cómplices de un posible fraude, ¿no? Entonces, claro, y se recurre a un habeas data, ¿no? Que es básicamente el solicitar la información, y por temas de forma, ¿no? Te dicen, no te puedo dar la información porque no presentaste. Por favor, eso es una leguleyada para ocultar un posible fraude. Entonces, van a poder, las cifras que yo he presentado son cifras de actas de la OMPE, no es de cifras del acta de la OMPE, que están en esta página web colgadas, ¿no? Ahí pueden investigar, pueden ver, ¿no? Y está clarísimo que esas actas muy probablemente han sido adulteradas, ¿no? Entonces, negarse a comparar el padrón donde han firmado el puesto de seguridad digital la gente, que para eso se hace, con las actas, es ocultar pruebas de un posible fraude, ¿no? Palabras finales. Sí, Rosana, invocar a los peruanos a la tranquilidad. Dentro de 2 semanas el Jurado Nacional de Elecciones, en base a estas cifras y a los que logren probar, dentro de las cifras del señor o de cualquier otro abogado que esté de la parte de los que han perdido la elección, logren probar la tranquilidad total de esperar un par de semanas para que la autoridad electoral a la cabeza del sistema con el Jurado Nacional de Elecciones sea, como dice la Constitución en su artículo 178, numeral 5, la única que puede proclamar al ganador y entregarle su credencial. Para eso no necesitamos más que 2 semanas, salvo que prospere la leguleyada de querer ir a un nivel internacional a hacer una auditoría. La leguleyada, por favor. Bien, a los dos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, y bueno, y esperamos que quienes han estado siguiéndonos puedan haber sacado sus propias conclusiones. Las dos partes aquí presentes. Ahora, por favor, si me acompañan para presentar la siguiente nota.